4 de octubre de 2016. Primera lectura. Gálatas 1. Hermanos, ciertamente ustedes han oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cuando yo perseguía encarnizadamente a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. Deben saber que me distinguía en el judaísmo entre los jóvenes de mi pueblo y de mi edad, porque lo superaba en el celo por las tradiciones paternas. Pero Dios me había elegido desde el seno de mi madre, y por su gracia me llamó. Un día quiso revelarme a su Hijo, para que yo lo anunciara entre los paganos. Inmediatamente, sin solicitar ningún consejo humano, y sin ir siquiera a Jerusalén, para ver a los apóstoles anteriores a mí, me trasladé a Arabia y después regresé a Damasco. Al cabo de 3 años fui a Jerusalén para ver a Pedro y estuve con él 15 días. No vi a ningún otro de los apóstoles, excepto a Santiago, el pariente del Señor. Y Dios es testigo de que no miento en lo que les escribo. Después me fui a las regiones de Siria y de Cilicia, de manera que las comunidades cristianas de Judea no me conocían personalmente. Lo único que habían oído decir de mí era: el que antes nos perseguía, ahora va predicando la fe que en otro tiempo quería destruir. Y glorificaban a Dios por mi causa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial 138. Condúceme, Señor, por tu camino. Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú conoces cuando me siento y me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Condúceme, Señor, por tu camino. Tú formaste mis entrañas. Me tejiste en el seno materno. Te doy gracias por tan grandes maravillas. Soy un prodigio en tus obras, y tus obras son prodigiosas. Condúceme, Señor, por tu camino. Conocías plenamente mi vida, no se te escondía mi organismo. Cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Condúceme, Señor, por tu camino. Evangelio. Lucas 10. En aquel tiempo, entró Jesús en un poblado y una mujer, llamada Marta, lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana, llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que, acercándose a Jesús, le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte, y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hola hermanos, ¿cómo están? Que Dios los bendiga en este día. Es hermoso cómo nos habla nuestro Dios a través de la primera lectura de Gálatas, capítulo 1, donde Pablo nos está explicando cómo él perseguía a la iglesia cristiana, cómo él tuvo esa conversión, llamado por Dios, cómo él tuvo ese cambio en su vida. Y nosotros también, hermanos, lo que estaba reflexionando en esto es de que Pablo, cuando él pensaba que él estaba correctamente persiguiendo a la iglesia cristiana, él estaba aferrado, él sentía que estaba 100% seguro de que lo que estaba haciendo estaba bien, perseguir a los cristianos,
acabar con esa iglesia de Cristo. Y hermanos, nosotros también en nuestra vida a veces estamos aferrados a algo. Estamos haciendo algo con todo nuestro corazón pensando que estamos bien. Estamos metidos en algo que para nosotros en ese momento pensamos que estamos haciendo lo correcto. Pero conforme nos vamos acercando a Dios y conociendo su voluntad, vamos sabiendo y nos vamos dando cuenta que lo que estábamos haciendo estaba mal. Tal vez pueda ser algún pecado, algún vicio, algo erróneo, algo que no le agrada a Dios. A veces en nuestras vidas también podemos estar aferrados en buscar tal vez económicamente pues más dinero, tal vez algún puesto en nuestro trabajo mejor pagado, yo no sé. Tal vez puede ser algún vicio, puede ser algo erróneo en nuestras vidas. Cada quien analicemos nuestra vida y digamos, ¿estaré haciendo algo que tal vez pueda que no esté bien? Entonces podemos ver cómo la vida de Pablo, hermanos, él estaba completamente seguro de que perseguir a los cristianos, perseguir a la iglesia de Cristo era lo mejor, era lo que estaba correcto ante sus ojos. Pero después él tuvo una conversión, Dios lo llamó, lo tumbó de su caballo. Y digo tumbó de su caballo porque así pasó, y eso puede ser también a nosotros, hermanos. A veces Dios nos tiene que tumbar de nuestro caballo para hacernos ver que lo que estamos haciendo no está bien. Entonces, hermanos, pidámosle a Dios en este día y digámosle, Señor, estoy haciendo algo que no está bien para ti. Estoy aferrado a algo, estoy pensando que algo está 100% correcto cuando tal vez no es lo correcto. Yo no sé, hermano, tal vez estás bien haciendo lo correcto, pero yo en mi vida, en el caminar del Señor, tengo más o menos 17 años en el camino de Dios, altas y bajas, pero a veces sí, hermanos, yo he cometido errores que uno a veces dice, bueno, estoy haciendo lo correcto, es lo mejor para mí, para mi familia, para mi bienestar económico, etc. Pero ahora, volteando hacia atrás en mi vida, reflexiono y digo, y sé que no estuvo bien lo que hice o en lo que estaba metido en ese tiempo. Ahora me doy cuenta que Dios tenía otros planes para mí. Entonces yo también te invito a analizar tu vida y decir como en el Salmo, fíjense, el Salmo nos dice, condúceme, Señor, por tu camino. Que le estamos pidiendo allí a través del Salmo, Señor, muéstrame tu voluntad, condúceme por tu camino, no por mi camino, sino por tu camino, por el camino de Dios. Amén, hermanos. Entonces, en el Evangelio, más o menos se parece a la primera lectura, por la razón de que Marta andaba preocupada por los quehaceres de la casa, andaba preocupada en cosas que no eran importantes para Dios, andaba preocupada en cosas pues de este mundo. Obviamente alguien tenía que hacer el quehacer, obviamente alguien tenía que hacer de comer, obviamente alguien tenía que limpiar, sabemos que sí, es correcto, pero María, su hermana, se fue a escuchar a Jesús. Probablemente Jesús estaba predicando, estaba enseñando algo a las personas que estaban ahí, y María quiso escucharlo, quiso estar con él. Porque María dijo, bueno, no todos los días está Jesús en mi casa. No todos los días tengo a Jesús aquí a mi mesa. Entonces, hermanos, algunos de nosotros podemos ser como Marta, que nos podemos preocupar demasiado por cosas que no necesitan tanta atención, o tal vez las podemos dejar para después. Obviamente pues tenemos que hacerlas, pero primero poner a Dios en primer lugar, como María lo hizo. María dijo, yo voy a poner a Jesús en primer lugar, porque Él en este momento está en mi casa y yo lo voy a disfrutar, lo voy a escuchar, voy a aprender de Él algo nuevo. Y
Entonces es lo que deberíamos de hacer nosotros, hermanos. Siempre poner a Dios en primer lugar. Siempre poner a Jesús en primer lugar y después lo demás. Porque a veces, hermanos, por andar haciendo otras cosas, otros quehaceres que pueden esperar, a veces nos puede pasar todo el día entero y no hacemos una pequeña oración, no leemos la palabra de Dios o no hicimos algo que era para Dios. ¿Sí? Entonces, siempre digamos, ¿qué es más importante? ¿Rezar el rosario o ponerme a hacer estas otras cosas? ¿Sí? Obviamente hay ocasiones en que otras cosas no pueden esperar y que son de emergencia, urgencia, o la comida, los hijos, tantas cosas que tenemos que hacer. Pero nunca olvidarnos de que Jesús está ahí también y que debemos dedicarle tiempo. Y si algunos de ustedes tienen una vida muy difícil, muy corrida, muy ocupada, tal vez mucho trabajo, muchas obligaciones, pues en lo que vas manejando, en lo que vas viajando, tal vez en el autobús, yo no sé, pues ahí estar orando, siempre que tengas la oportunidad en tu mente, en tu corazón, estar orando. Jesús, te amo, Jesús, te adoro, Jesús, te pido perdón, Jesús, ayúdame, Jesús, te doy gracias por esto, Jesús, te doy gracias por lo otro. Siempre estar en continua oración, donde quiera que estés, ¿sí? Porque a veces podemos, por ejemplo, vamos manejando y por ejemplo vamos a manejar media hora o 15 minutos a cierto lugar y en lugar de poner el radio o algo, mejor en esos 15 minutos podemos rezar la coronilla de la Divina Misericordia. Si tu manejo es media hora, puedes rezar un rosario, ¿sí? Apaga la música y ponte a rezar el rosario. O sea, hay que aprovechar cada minuto, cada instante de nuestra vida para estar siempre cerca de Jesús. Muchísimas gracias, hermanos, por escucharnos y por seguir acompañándonos cada día. Hagamos una pequeña oración a nuestro Padre Dios. Señor Jesús y Madre Santísima, en este día tú nos enseñas, Señor, cómo a veces podemos estar aferrados a algo, Señor, pensando que estamos haciendo lo correcto. Pero después, cuando escudriñamos tu palabra, cuando después meditamos tu palabra, meditamos tu voluntad, Señor, nos damos cuenta de que a veces no estamos haciendo lo correcto. Te pedimos, Señor, que nos ilumines, que nos alumbres nuestro camino, Señor, para saber si en realidad estamos haciendo algo mal o estamos haciendo el bien. También te pedimos, Señor Jesús, que nos ayudes a ser más como María. Sabemos que tenemos muchas cosas que hacer, muchas actividades que terminar, muchos quehaceres, muchos compromisos, trabajo, escuela, hijos, ir de aquí para allá, pero sabemos que lo más importante es dedicarte tiempo a ti, dedicarte tiempo a la oración, dedicarte tiempo a meditar tu palabra, a hacer ayuno y muchas cosas que tengan que ver contigo, Señor. Ayúdanos pues, Padre mío, a ser más como María y menos como Marta. Amén.